Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Berkich. Amigas y amigos, ¿cómo están todas y todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a este espacio, oye que estamos mal hoy día, a este espacio de diálogo y construcción humana, sencilla, honesta y humilde. Tenemos que hacer un cambio, vamos a decirle a don Francisco Saavedra pronto que tenemos que cambiar la intro del programa porque ya no lo hago solo este programa. Tengo un amigui invitado que se llama Diego Arancibia. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, amigo Dani? Muy bien, aquí haciendo patria por nuestra universidad. Recuerden que este programa se llama Diálogos Humanos, es un programa que nace, ya despega y navega solo, ¿no? Pero nace desde la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central y vamos ya a cumplir casi un año. Falta, dice Diego, pero estamos ya avanzando, que es lo importante. Es como si fuera un año. Es como si fuera un año de un bebé recién nacido. Recordar que nos están mirando también por streaming, entonces hay que mirar a las personas que nos miran. Hoy tenemos a una invitada, diría yo, que le estuvimos haciendo la siga un buen tiempo, pero había sido un poco difícil traerla porque estaba con muchísimo trabajo. Me refiero a la médica, decía la decana, médica, no doctora, médica Elsa Cabrera. Elsa, ¿cómo estás tú? Así es. Hola. Buenos días a todos. Elsa es la directora de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Es una... A ver, yo quiero partir con lo penca, porque siempre se parte con lo más penca, ¿no? Que es leer los créditos, los títulos y esas cosas. Los pergaminos que nos importan. Digamos que es lo más formal. Exactamente. Es una forma más diplomática. Bueno, ya, digámoslo así. Pero, porque la verdad es que los títulos nos importan a nosotros, ¿no? Uno no anda por la vida mostrando sus títulos, pero sí es importante lo que voy a leer ahora, porque tiene que ver un poco con la conversa. A mí hay algo que me llamó... Bueno, Elsa es médica, dice acá, internista oncóloga de la Universidad de Chile, magíster en oncología molecular en el Centro de Estudios Biosanitarios en Madrid, diploma en genética clínica en cáncer hereditario de la Universidad de Tec en México, magíster en administración de empresas con mención en gestión de la salud, magíster en docencia universitaria en México también, un diploma en mindfulness para profesionales de la salud, desde el autocuidado, la aplicación en pacientes de la Universidad del Desarrollo y gran parte del tiempo en el área oncológica en relación a la genética, en el área administrativa y en el área universitaria. No voy a preguntar cuántos años tiene, pero es muy joven, entonces nos llama la atención un extenso currículum siendo una mujer tan joven. Se nota que es muy estudioso y muy preparado. Gracias. Así es, ¿no? Sí. Tenemos la alegría, diría yo, de contar con Elsa para hacerse cargo, diría yo, ella junto a un tremendo equipo, de echar a andar una carrera nueva en una universidad. Eso es un desafío de aquellos. Y no es una carrera simple, hay carreras que requieren menos certificaciones, validaciones, acreditaciones, por una cuestión propia de la disciplina. Pero hacerse cargo de abrir la carrera de medicina en una universidad con 53 estudiantes, me parece. ¿Cómo llegaste, Elsa, a este embrollo? Ahora que lo pienso bien, ha sido un tremendo desafío. La verdad es que llegué por las vueltas de la vida, simplemente. Me contactaron, me entrevistaron por el currículum y lo primero que me llamó la atención es que era abrir una carrera. Yo creo que esas cosas es una vez en la vida, como fue la entrevista que me hicieron para poder ingresar a la universidad. Lo que más me llamaba la atención era eso, es decir, probablemente es la única vez en mi vida que voy a abrir una carrera de medicina en este país.
Creo que es un tremendo desafío, pero también es una tremenda oportunidad, porque uno le va a poner una impronta especial a estos alumnos que están ingresando a esta universidad. Y por otro lado, también me sentí muy identificada con la universidad, una universidad pluralista, abierta, tolerante, participativa, y me sentí invitada y convocada y feliz de poder participar de este proyecto. Sin duda que es un proyecto complejo y difícil porque, tal como tú lo dijiste, Daniel, abrir una carrera de medicina, 7 años por lo menos, con una tremenda responsabilidad de profesionales que van a salir a atender a nuestros pacientes, indudablemente que requiere un nivel técnico, un nivel además de madurez de la universidad, que yo creo que eso es súper lindo enfatizarlo. Esta universidad ha tenido una facultad de ciencias de la salud por muchos años, con muchas carreras, y faltaba un componente del equipo de salud, los médicos. Entonces, es lindo ver cómo estos profesionales se están incorporando, los alumnos y futuros profesionales se están incorporando a este equipo de salud, pero un equipo de salud que ya existe. Eso también yo creo que es bien innovador. Pocas veces probablemente uno lo va a ver en este país. Así que bueno, fue una... No estoy arrepentida todavía. No, más mínimo, prefiero decirlo. No. Estoy muy entusiasmada, creo que es una inmensa pega, pero estoy muy entusiasmada con un muy lindo equipo de trabajo que nos está apoyando y acompañando. La universidad en ese sentido ha sido súper buena de acompañarnos y darnos todas las facilidades posibles para poder llevar este proyecto en adelante. Nosotros entendemos, y me parece que lo podemos compartir todos, Diego, que el mundo de la academia o el mundo universitario es extremadamente complejo, producto de la propia constitución de la institución educativa. Sin embargo, el propósito trascendente que tiene detrás, el formar, el hacer academia, investigar, divulgar, como que acalla todos esos cansancios y todas esas complejidades que tiene. Como decir, chuta, hoy día fui a trabajar y volví y logré hacer esto que tiene que ver con el bien, diría yo, del mundo. Si estamos formando médicas y médicos y yo quiero aportar un dato solamente. Son 28 programas de medicina en Chile y en salud tenemos 60.000 estudiantes en el país. De ellos, 9.500 son de medicina. Es un salto tremendo porque estamos además haciendo eco de una demanda de que yo aquí tengo para el año 2014, ya hablábamos de un déficit en salud de 3.795 médicos, cuyo impacto tiene que ver con la falta de atención a 1,5 millones de personas solo en nuestro país. Es un dato importante. Sí, en ese sentido, Daniel, yo creo que yo siempre lo digo, probablemente los alumnos se van a reír, pero siempre lo digo en todas partes. Hay un antes y un después de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos marcó a todos de distintas formas. Y una de esas cosas que nos marcó y dejó en evidencia la importancia de los profesionales de la salud y el sistema sanitario. Y dentro de los profesionales de la salud, indudablemente, que son todos importantes, pero quedó muy claro el déficit que tenemos en número de médicos, en médicos especialistas que todavía faltan en este país, y probablemente más complejo aún es que están la mayoría centralizados en Santiago. O sea, las realidades de la salud y la atención médica en regiones también es muy deficitaria aún. Entonces tenemos un campo de trabajo pero gigante. Y el hecho de que la universidad haya tomado esta decisión de abrir la carrera de medicina, sin duda que es un aporte a nuestro país, a nuestro sistema de salud, a la salud de las personas. Es cierto, y es un desafío bello, por lo mismo. Antes de Diego, que Diego siempre tiene preguntas muy interesantes y muy importantes que hacer, quiero solamente contar una experiencia para que entremos, Diego, en el otro tema que me parece que es central también en la discusión. El sábado estuve en un cumpleaños, a la hora de almuerzo, porque yo soy viejito, entonces me acuesto temprano, con un neurocirujano que trabaja en la FALP.
Es un neurocirujano bastante joven, Sebastián Campero. Seba debe tener, no sé, mi edad, pero no, más joven que yo. Pero es un médico bastante joven. Entonces, estábamos conversando respecto del trabajo en la FALP cuando toca enfrentarse a un paciente o a una persona cuyo pronóstico es absolutamente negativo. ¿Ah? Como yo le decía, ¿cómo a partir de esto de la humanización en la salud, ¿no? y en la medicina, cómo enfrentamos a un paciente o cómo se le explica a un paciente que tiene pocas alternativas respecto del futuro que le espera a él y su familia? Digo esto porque tú vienes del cáncer, vienes de la genética, vienes de un mundo también, bueno, la oncología tiene que ver con esto y efectivamente no hay como muy buen pronóstico siempre. ¿Cómo conectamos esto de la vida, de la muerte inminente, Sebastián me decía, bueno, es que cuando tú tienes un tumor en el cerebro, yo decía, eso es genético. Mira, me dijo, básicamente te tocó. O sea, el fondo es como eso. ¿Cómo le comunicas a una persona que se va a morir? Que le queda poco, que el camino que... Y tú vienes con esa experiencia porque ha sido tu gran camino. Y Diego siempre interesado en hablar del sello, en hablar como de los propósitos más profundos de nuestra disciplina. ¿Cómo conectamos eso ahora? Lo podemos conectar, pero yo antes de entrar a las preguntas así como más formales, de poderte decir cómo y explicarle en el fondo a todos quienes nos escuchan de cómo la carrera de medicina se incorpora o va tributando a este proyecto de facultad, que es una facultad de medicina y ciencia de la salud. Me parece súper relevante tomar el desafío, como tú lo planteaste, ¿ya? De formar médicas, de formar médicos que se someten a situaciones complejas, que salvan vidas, que muchas veces ese médico le tiene que informar a la familia sobre el fallecimiento de un paciente o informarle a un paciente que le queda X cantidad de tiempo o que está enfrentado, en este caso, a un cáncer agresivo. Entonces, me gustaría que nos compartieras tu visión de cómo plasmar toda esa experiencia, en este caso en la formación de los médicos, entendiendo que son personas que al fin y al cabo lo que hacen es salvar vidas. Y solo agregar que esta humanización nos enseña en un ramo de humanización. No existe el ramo de humanizar la disciplina, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto es un camino de vida. Lo he conversado harto con mis alumnos de primer año. Llevamos pocas semanas de docencia del año académico, pero hemos conversado bastante. Yo creo que el primer amor que tengo, indudablemente, que es la oncología. Yo amo la medicina, me fascina, soy muy feliz con lo que hago, no me arrepiento para nada de haber elegido esta especialidad y la volvería a elegir 1000 veces. Pero sin embargo, ha sido un camino difícil, no ha sido fácil, y creo que post-pandemia o intrapandemia fue en el momento que cambió mi forma de mirar la vida. Hubo un cambio muy trascendental por distintas razones, indudablemente por la gran mayoría que tuvimos miedo a morir y estuvimos muy cerca en forma muy evidente de la muerte y logramos salir. Entonces eso te cambia un poco las perspectivas de la vida. Creo que es básico y fundamental formar alumnos en un trato digno, en mirar a las personas como seres humanos completos e íntegros. Creo que la humanización es algo vital y trascendental que siento yo que no se enseña, sino que se mira cómo el resto lo hace. Creo que el ejemplo es básico, es decir, todos aprendimos de nuestros padres o a lo mejor de algún familiar cercano que nos crió, esos valores que son básicos de la vida. Y siento que acá lo que tenemos nosotros como misión es mostrarle a nuestros alumnos el ejemplo de cómo es una medicina humanizada. Efectivamente yo lo vivo todos los días, es una especialidad difícil porque la mayor parte de las veces uno tiene que estar dando noticias difíciles,
muchas veces no son muy alentadoras. Sin embargo, en el 100% de las veces, al menos de lo que yo hago, lo hago con mucho respeto, con mucho cariño y con compasión. Yo siento que lo que aprendí fue que la clave para la humanización es la compasión en lo que uno hace, en cómo uno habla, en cómo uno se acerca a las personas. Lo aprendí tangencialmente a través del mindfulness, que fue una técnica que tuve que aprender porque la verdad es que estaba muy, muy estresada por todo lo que había pasado en la pandemia. En ese momento estaba en un cargo directivo de una clínica privada, entonces me tocó organizar toda la atención de los pacientes, bueno, y de los funcionarios, es decir, cómo nos cuidábamos para poder no morirnos en la atención de los pacientes. Y llegó el mindfulness a mi vida y siento que la meditación me ayudó muchísimo y a través de eso conocí lo que es la compasión. Y siento que por ahí, al menos para mí, me hace sentido la humanización en la atención en todos sus ámbitos. De hecho, se habla mucho también de la compasión hacia los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces se nos olvida que este compañero pequeño está aprendiendo y no sabe todo. Y a lo mejor de repente hace preguntas incómodas que ni siquiera sabemos cómo responder. O las respondemos desde una altanería que no nos corresponde. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que creo que la compasión es una palabra hermosa y mágica que nos permite poder entregar el corazón en muchas cosas que hacemos en el día a día. Has tocado 10.548 sí. temas, pero me quiero quedar con dos principales. Uno es quizá insistir en la idea de qué es lo que es el mindfulness, porque mucha gente no tiene por qué saberlo, y en términos bastante simples es un ejercicio de meditación consciente. Eso es, de volver al presente aquí y ahora, y cuando yo me concentro en la respiración, en mi cuerpo, en como sea, 3, 4, 5 minutos, son 5 minutos que le gano a este malestar o que le gano al estrés. Y las personas que lo practican bien lo pueden practicar mientras trabajan, mientras hacen clases, mientras conducen un automóvil. Es súper útil. Tiene mal rating porque el nombre es como, estos gallos vienen haciendo magia y vudú, pero no tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con un ejercicio de respiración. Y lo otro es que es increíble, pero claro, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de mucha ternura también. Y la mayoría, si no yo diría todos, pero la gran mayoría de los profesores en medicina no son profesores. Y eso es algo que nos debe convocar siempre. Hay algunas teorías, la teoría del ser dialógico, habla sobre esta pugna identitaria que tenemos los profesores, porque claro, yo soy psicólogo o me dedico a la psicología, pero no soy psicólogo cuando hago clase y no soy profesor cuando atiendo pacientes. Entonces, esta lucha finalmente es el que responde con altanería y tal. Ante una pregunta incómoda de un estudiante, respondo desde mi hábitat natural. Yo soy médico, entonces mijito no pregunte cabeza de pescado, ¿cierto? Cuando en verdad debiese decir, juguemos desde el punto de vista metodológico, cómo entramos en este juego, etcétera. Pero compasión me parece un término precioso. ¿Puedo hacer un alcance? Vaya, por favor. Sí, que yo creo que ahí también, entendiendo cómo Elsa o la doctora Cabrera, no sé cómo... La médica. Como quiere que te denominemos, Elsa. En el fondo la mirada que ella tiene sobre humanizadora, en el fondo basado como en el respeto, cariño y la compasión. Entonces yo creo que en la vivencia propiamente tal de la vocación de médica que tú ejerces, de la vocación docente también que existe en las aulas y en la formación de médico y de médica, se cae la teoría. Sí, claro. Se cae la teoría. Entonces, efectivamente, yo podría decir que a mi juicio de quien uno más aprende es de quien de alguna forma ha vivido más y la forma que tiene de transmitir esa vivencia, porque claro, puede ser que alguien desde cualquier disciplina o formación, profesión, oficio, te hable con cierta altanería, pero muchas veces también esa altanería es
un reflejo de las propias inseguridades que tiene la persona, los miedos, el miedo no sé, a verse conflictuado, a verse interpelado. Entonces creo que ahí es donde cobra aún mayor sentido esta visión humanizadora, que obviamente se le está instalando como sello a la carrera de medicina, pero también un sello y una mirada humanizadora que va a estar presente en todas las carreras de la facultad, y que nosotros, que somos parte de este gran equipo, somos los principales embajadores en ser los promotores y finalmente difusores de este sello. Hay una cuestión que ha destruido a las universidades en el mundo, y tiene que ver con esta lucha constante por los estándares, los resultados, las pruebas, los indicadores, las publicaciones. La universidad como institución fue siendo capturada muchas veces por darle respuestas a un entorno que le exigía. Y se fue descuidando la universidad de una de sus principales labores, que es la formación de sus propios estudiantes. Cuando un profesor responde de manera altanera, como dices tú, es porque el profesor de alguna manera está perdido, ¿cierto? Perdió el centro que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el profesor o la profesora tiene que aprender a ser profesor. Tenemos que enseñarle a un profesor cómo ser profe y entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una aventura preciosa que tenemos los seres humanos, que tiene que ser divertida, lúdica, entretenida. Yo puedo enseñar morfología humana cantando, puedo hacerlo. No tengo por qué hacerlo leyendo el libro de 1815, ¿no? Pero para eso el profe tiene que ser capaz de soltar el control del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esas soltadas de control, como bien dice Diego, es la clave de la humanización, po. El respeto por el prójimo, el respeto en la ética relacional con el otro, el respeto por mis estudiantes, por mis colegas, mis compañeros. Así es como vamos a construir una universidad más humana, y creo que estamos en el camino correcto, Elsa. Sí, qué lindo escucharlos a ustedes. Bueno, ustedes saben mucho más que yo y se manejan en estos temas, sobre todo tú, Daniel, que eres psicólogo. Fíjate que el otro día leía algo que como que me hizo reflexionar, ¿eh? Yo no tengo la respuesta correcta, pero en Inglaterra están muy preocupados porque hay mucha deserción de estudiantes de medicina. Ingresan a medicina y rápidamente se quieren ir porque no les gusta. Y ellos tienen un déficit de médicos muy importante. Sí. Y ellos tienen un programa piloto de una nueva metodología de enseñar medicina, que es el practitionership, que es simplemente, está empezando, ¿eh? pero te lleva a reflexionar muchos conceptos que probablemente para nosotros son muy rígidos. Es simplemente que el alumno, desde que ingresa a la carrera de medicina, acompaña a un médico antiguo, con experiencia, en todo su quehacer, desde que llega, cómo pasa la visita, cómo va la consulta, cómo hace operativos en terreno, etcétera. Y ellos lo que fundamentan es que la base de este proceso de enseñanza-aprendizaje es simplemente con la experiencia, tal vez un poco lo que tú dices de soltar. Tenemos de repente tantas rigideces estructurales, curriculares, que tenemos que cumplir, que debemos cumplir, el deber cumplir, que muchas veces nos perdemos en eso y nos olvidamos que los alumnos que tenemos al frente están con sus ojitos y sus oídos abiertos, mirándonos y como una esponjita empapándose de todo lo que nosotros les estamos tratando de entregar. Y a veces nos perdemos solamente en cumplir un currículum. No estoy diciendo que no es importante, pero eso me hizo reflexionar harto respecto a las nuevas formas de enseñar. Y en eso sí estoy muy de acuerdo con ustedes, que lamentablemente nosotros los médicos tendemos, y no voy a generalizar, pero tendemos a creer que lo sabemos todo. Ya, y eso ya se vio, por ejemplo, con los médicos que eran los directores de hospitales y decían, no, oye, yo soy médico, así que yo puedo ser director de hospital. No, pues usted también tiene que estudiar. Por eso nacieron todos estos magíster y MBA. En la educación es lo mismo. Oye, pues yo soy médico, o sea, acércate, yo simplemente por estar cerca mío, tú... Te vas a empapar de... Claro, los conocimientos se van a pasar, así que, ¿cómo no aprendiste? Entonces, no, yo creo que uno tiene que formarse y sobre todo
formarse en abrir la mente. Sí. Creo que nosotros de repente somos tan cerrados y estructurados que cualquier cosa que sea distinta a nosotros, es incorrecto. Yo agregaría solamente que no es el proceso de enseñanza, sino que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde Bolonia, el paradigma tiene que ver con el aprendizaje centrado en nuestros estudiantes. Sí. Se acabó el conocimiento como lo más esencial y tenemos que ver cómo logramos transformar a estudiantes que al tiro termino, Diego, me está mirando con cara de quédate callado. Lo que quiero decir es que nuestras generaciones o las generaciones de estudiantes cambian mucho más rápido de lo que cambia un profesor. Entonces el profesor puede tener su estrategia súper comprobada, que le funcionan siempre, pero llega una generación nueva y no le resulta la metodología o no le resulta la forma y tiene que adaptarse constantemente. De hecho, es cosa de mirar, pues Diego, los estudiantes de la universidad de hace 2 años atrás y los estudiantes de este año son completamente diferentes. Ni malos ni buenos, son distintos, que requiere que asumamos una salud distinta. Es que bueno, ahí se nota también los efectos de la pandemia. Ya, entre estudiantes que vivió el proceso de la pandemia estando en la universidad, del que lo vivió fuera, y todas esas son aspectos que... observaciones sobre la sociedad, sí, claro, el comportamiento humano que tenemos que tener siempre a consideración para mejorar siempre todos los procesos y sobre todo en los ámbitos formativos como son los nuestros. Pero antes de entrar como la pregunta que ahí tenía, igual quisiera aplaudir lo que acaba de decir el Saúl, que es pocas veces yo he escuchado a médicos, a médicas. No son pocos los que conozco, son varios, tengo varios amigos. Que en el fondo que hablan con esa honestidad. Así que yo te aplaudo el hecho de la humildad que estás demostrando. Y de defenderla. Y yo creo que eso yo creo que eso también es súper bueno porque sí, es una nueva forma también de revertir como este estigma que tienen los médicos, que en el fondo que se creen dioses, ¿cierto? Pero finalmente somos todos seres humanos que iguales, ocupamos distintos roles solamente, pero somos parte como dentro de un gran equipo de seres humanos. En ese sentido, Elsa, de lo que estábamos conversando, esta como labor formativa, ¿cuáles son como los desafíos que desde de esta puesta en marcha ya de la carrera hay con los estudiantes? Porque siempre se ha dicho, bueno, hemos estado ahí en algunas reuniones donde se ha hablado varias veces de cuál es el perfil y la necesidad de los estudiantes de medicina. Y claro, bueno, tenemos estudiantes de medicina, pero que también son parte de una generación que va a aprender con distintas metodologías, que siempre en el fondo, como cualquier ser humano que es dinámico en los comportamientos que tiene, va colocando desafíos, en este caso para los docentes, a la hora de poder conducirlos por un camino como de aprendizaje, con valores, con sellos, como los que queremos acá instalar, en este caso en nuestra facultad. Acompañarlos más que conducirlos, Dieguito. Disculpa la precisión epistemológica. Pero en un principio eso es discutible, Ani. En un principio podría ser conducir, después acompañar. Bien, entonces se la compro. Es verdad, estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que ambas palabras son fundamentales en una carrera tan compleja como medicina. Yo creo que estamos llenos de desafíos, pero sí les quiero contar respecto a los alumnos que ingresaron. Los alumnos que ingresaron, que nosotros en diciembre, enero estábamos ahí súper con dudas, quiénes serán los que nos eligen, no nos conocían tanto, por qué nos van a elegir. Bueno, y ha sido maravilloso conocer a nuestros 53 alumnos. Nosotros estamos haciendo unas reuniones muy cercanas con ellos, conociéndolos, preguntándoles de dónde vienen, sus familias, por qué nos eligieron, por qué eligieron la carrera de medicina. Y la verdad es que es tan lindo escucharlos, es tan lindo mirar en sus ojos que aún tienen esa energía vital y esperanzadora y maravillosa de querer servir
a la salud chilena. Incluso hay muchos que ya tienen como muy claro la especialidad que quieren, que ya los encuentro. Bueno. Pero puede ser, porque sí, hay muchos que dicen, mira, a mí me encanta todo lo que es quirúrgico, así que yo creo que voy a ser cirujano. Hay otros que les gusta la mente, entonces me dicen, no, yo voy a ser psiquiatra. Claro, es bonito escucharlos porque están llenos todavía de mucha emoción y mucha esperanza, y ojalá la mantengan a través del tiempo, y es parte también de la responsabilidad que nosotros tenemos de mantener esa esperanza y ese amor por la medicina. El perfil de nuestros alumnos claramente es un perfil de alumnos que decidieron estudiar medicina porque era lo único que querían, y eso es maravilloso escucharlo. Nos eligieron a nosotros porque nosotros somos una universidad que se atrevió a dar este tremendo desafío en forma muy responsable. Somos una universidad conocida por varias otras carreras, como por ejemplo psicología, como por ejemplo derecho, bastante famosas y bien posicionados. Por lo tanto, tenían antecedentes en nuestra universidad. Y por otro lado, también tienen ganas de ser parte de un proceso nuevo. Así como nosotros los docentes o los directivos que asumimos este desafío quisimos participar de un proyecto nuevo, ellos también. No lo miraron como, ¡ay, qué raro! ¿No? ¿Por qué voy a estar en esta universidad? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No, ¿sabes qué? Queremos ser la primera generación de médicos de la Universidad Central. Y eso es muy positivo porque nos permite también plantear cosas distintas. Decir, por ejemplo, nuestra asignatura de introducción a la profesión médica, nosotros la pensamos como muy participativa, muy dinámica. Hemos traído muchos profesionales para que ellos puedan conocer las realidades distintas, y la han valorado muchísimo. Porque están conociendo, están con los ojitos abiertos, están llenos de esperanzas. Entonces creo que como el perfil fue completamente adecuado a nuestra universidad, a lo que somos realmente. Así que creo que tenemos grandes esperanzas para que sigamos así. Tenemos una tremenda responsabilidad de acompañarlos en este proceso, guiarlos, tutoriarlos, en la fase probablemente más difícil que va a ser posteriormente los campus clínicos, cuando ya tienen que ir en terreno y enfrentarse a los pacientes y interrogarlos, examinarlos, tratar de hacer un diagnóstico, dar un tratamiento, que son tremendas responsabilidades de un médico. Esa es una pregunta a partir de lo mismo. Si nosotros estamos hablando de una medicina humana, ¿cierto?, o humanizante, ¿cómo va a ser ese encuentro de nuestros estudiantes en los campos clínicos que no son tan humanizantes? Entonces, los chiquillos vienen con un discurso profundo, íntegro, multidisciplinar, y se van a encontrar con médicos formados de otra manera, que no les van a dar cabida a eso, a esa mirada humanizante que va a generar mucha frustración, me imagino. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, yo creo que es parte de los desafíos de la vida de todos nosotros, es el manejo de la frustración. Y yo creo que se habla mucho que las nuevas generaciones tienen muy poco manejo de la frustración. Creo que es parte de los desafíos más importantes que todos tenemos. Yo puedo decir que hace poco logré eso. No era parte de mi vida. Yo siempre pensaba que el éxito era lo más importante, y si no me resultaba algo a la primera, entonces todo mal. No, al final uno aprende que hay distintas formas de éxito en la vida. Así que yo creo que ellos están preparándose para ser líderes en esto nuevo que viene en la docencia, viene también en la salud. Yo que trabajo en una clínica privada y estuve muchos años en el sistema público, indudablemente que lo que más se nos ha olvidado es dar una atención sanitaria humanizada, con un trato digno, con respeto, con misericordia, con compasión, con tantas cosas que se nos olvidan en el día a día, que yo lo entiendo. Yo he estado sentada atendiendo pacientes cada 10 minutos, he estado en un servicio de urgencia donde llegan miles de pacientes y uno está estresado y no ha dormido nada, he estado en una UCI intubando pacientes y posteriormente muriéndose y que la presión y vuelve a ingresar otro paciente. He estado sentada en todos esos escenarios, he estado afuera de Santiago, de Chile, trabajando también como médico, he estado fuera de Santiago. Entonces
Entonces, yo entiendo esa realidad y efectivamente uno va deshumanizándose porque es un mecanismo de protección para no sufrir. Pero sucede que es normal sufrir. O sea, también yo creo que, bueno, tú lo sabes mejor, yo creo. Tiene es parte de la vida. Claro. Es parte de la vida el sufrir. Claro que sí. Y uno tiene que aprender a salir de eso. Entonces, creo que ellos se van a transformar en los líderes de una nueva forma de medicina. Y estoy convencida de que así va a ser. Más que la frustración, va a ser una nueva medicina que va a existir. Podríamos traer un estudiante de medicina un día para... No sé, hay que traer estudiantes de medicina, de las carreras, para que nos den una mirada distinta. Si finalmente este espacio también es como para construir universidad. La universidad es un todo, es un universo. Pero me quedo dando vuelta también otra cosa que puede servir en el fondo para que todos nos ilustremos. Es inevitable el sufrimiento en la vida, ¿cierto? Pero uno, ¿cómo enfrenta el sufrimiento? A través, y esto es una pregunta más para Daniel, que empieza, a través de lo que se denomina como las estrategias de afrontamiento, ¿o no? No. Ya, ilústrame. No, si no te puedo ilustrar, el sufrimiento viene y las personas lo rechazan, simplemente. Sí. No hay manera, no hay estrategia de afrontar. Lo que yo podría decirte es que desde Frankl, ¿no?, desde esa psicología maravillosa, es que el sufrimiento tiene un sentido existencial en nuestras vidas y tiene un propósito. Y la tarea está en la búsqueda de ese propósito del sufrimiento. Pero lo que voy es que no todas las personas viven el sufrimiento. No, porque se rechaza. Exacto, sí. Exactamente. Pero eso no es una estrategia de afrontamiento, eso rechaza nomás. Pero no es sano tampoco. No, nunca va a ser sano. Ya, a eso es lo que voy. Lo sano es vivir el sufrimiento. Exacto, sí. Exacto, porque a partir de eso finalmente, claro, es como una perspectiva de vida. El sufrimiento uno también lo toma como una oportunidad de mejora. Ya efectivamente sufro, detecto todas mis vulnerabilidades, bueno, y a partir de esto, bueno, voy completando ciertos espacios que me permiten salir adelante. Pero bueno, ese era un paréntesis por si acaso Elsa. Hablando de formación universitaria. Sí, no, y formación universitaria, formación de la vida en general. Sí, muchas veces nosotros nos estamos como quejando muchas veces de lleno, pero basta mirar lo que le pasa a mi partner, a mi compañero que está al lado, a mi colega de trabajo, al estudiante, y me doy cuenta, claro, que los problemas que uno tiene son problemas felices comparados con lo del resto. Entonces, con una roca en los dientes. Exactamente. Claro, por eso es importante tener lo que decía Elsa, el manejo de la frustración, la tolerancia, ¿cierto? Bueno, y ahí ahí me explico también la idea del mindfulness, así que es una muy buena técnica para poder superar todas esas adversidades. Elsa, y vamos a un plano que el que más me convoca a mí, digamos, por las funciones propias que tengo en la facultad. ¿Cómo vinculamos la medicina con la investigación? ¿Cómo la ves tú, tanto en el cuerpo académico, ¿cierto?, que participa en el proceso de formación, así como también los estudiantes, porque en el ámbito de la medicina es súper relevante la investigación, no es un área accesoria como puede ser en otras disciplinas, ¿cierto? El médico tiene que investigar, está obligado a estudiar para generar un diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento. Por lo tanto, hay una metodología ahí de trabajo que obviamente es muy distinta a otro tipo de metodologías que se ocupan en la investigación. Pero en ese plano, ¿cómo lo visualizas tú el aporte que puede hacer la investigación en el ámbito de la carrera de la medicina? Bueno, yo creo que este punto es crucial, ¿ya? Y creo que ha estado un poquito estigmatizado en la enseñanza de la medicina por lo difícil que es la investigación. Sin embargo, ahí es donde nace la mente abierta y que la investigación efectivamente tiene muchísimas formas de hacerse. Yo creo que lo más importante para iniciar en los alumnos de medicina es tratar de darles amor hacia la investigación, porque la mayoría
lo ve como una estrategia para poder conseguir puntos para la beca de especialidad. Sí, lamentablemente. Claro. Eso, bueno, después conversar un poquito sobre eso porque es todo un estrés, por lo que yo me he dado cuenta. Es un tremendo estrés y es algo que se da mucho en la carrera y todos quieren ser especialistas. Bueno, la gran mayoría, no vamos a decir todo y nada, pero la gran mayoría, y está bien. Entonces la investigación ha nacido de ahí como una necesidad, cuando en realidad la investigación, tal como tú dijiste, Diego, la investigación es parte del core central de un médico. Si eso es lo que hacemos todos los días, cada vez que yo escucho los síntomas de un paciente, luego lo examino y en mi mente estoy pensando posible hipótesis diagnóstica y posteriormente estoy pensando todos los exámenes que le tengo que pedir, es todo un proceso de una metodología que es la que hacemos en la investigación en el día a día. En oncología propiamente tal, puedo hablar de mi especialidad, la investigación es vital, es decir, los grandes avances que han ocurrido en la oncología en los últimos años son gracias a la investigación, claro, farmacéutica puede ser, pero es gracias a la investigación. Y hoy día un paciente en etapa 4 metastásico que antes vivía 3 meses es capaz de vivir hoy años. Entonces, sin duda que el salto y lo que da la investigación es fundamental. Creo que primero tenemos que enseñarle a nuestros alumnos lo importante que es la investigación, no solo como una asignatura, sino como forma de vida de un médico. Segundo, abrir la mente y decir, hay espacio para toda la investigación. Ya estuvimos conversando un poco de cómo incorporar la investigación dentro de la medicina y claramente los programas de ayudante a alumnos son vitales que vamos a desarrollar, participar dentro de los congresos con publicaciones, participar activamente dentro de la investigación, ya sea simple de casos clínicos hasta la investigación en ciencias básicas. Todos esos son elementos que están incorporados dentro de la carrera y están pensados para que nuestros alumnos puedan vivirlo. Así que yo creo que hay que volver a reenamorar a los alumnos con la investigación y enseñarles que hay miles de formas de investigación, pero que es parte del core de nosotros. Y más allá de mostrarle a los estudiantes la importancia de la investigación, ¿cuál sería la importancia a nivel nacional de nuestra universidad cuando está en la delantera en investigación científica en medicina? ¿Qué implica que estemos adelante o que estemos discutiendo con universidades number one? Más que el amor por la investigación de los estudiantes, que sin duda es importante, pero como corporación, ¿sí? Estar ahí al frente es vital en medicina, me imagino. Sí, tú tienes toda la razón. En el fondo, aquí los alumnos se tienen que convertir yo digo el programa ayudante alumnos, pero va más allá de eso, es decir, convertir en un partner de los investigadores staff que ya existen y de qué manera nosotros vamos a ir a seguir relevando nuestra universidad dentro de los grandes centros de investigación que están en nuestro país y afuera. Yo creo que hay muchísimas estrategias y que las vamos a ir incorporando obviamente año a año. Los alumnos de primero tienen una parte de investigación, los de segundo, tercero, es algo progresivo, pero tiene que estar dentro de su actuar diario, no tiene que ser solo una asignatura. En el ADN. Sí, claro. No, es que muchas veces, bueno, yo lo digo porque, bueno, acá en la facultad yo, la mayoría de las asignaturas que hago son de metodología de la investigación, uno finalmente ocupa método para investigar, si lo lleva a las cosas más prácticas de la vida cotidiana, todo el tiempo está de alguna manera aplicando un método. Claro, ¿ya? Desarrollando hipótesis. Exactamente. O contestando preguntas. Además, ¿ya? es cierto. Pero yo me estaba acordando como una anécdota. Yo el otro día sacaba la cuenta que yo como que en mi vida profesional he tenido muchos jefes médicos, ¿ya? Y no siempre trabajando como en el ámbito vinculado a la ciencia de la salud. Pero siempre me hago, ¿y por qué me queda tal cual? Y ahí viene la pregunta que hice. Porque una vez, desde mi formación de profesional de las ciencias sociales, una vez le dije a mi jefe, no, pero mi apreciación es que, me dice, Diego, la apreciación a mí no me sirve. Tú me tienes que a mí entregar
datos. Claro. En base a los datos, yo tomo decisiones. Bueno, después llegué con los datos y tomó la decisión, pero finalmente eso es lo que hace un médico, y para tener datos, efectivamente, yo tengo que investigar. Y ahí donde, bueno, esa fue como la lección de vida para poder entender lo que significaba la investigación para los médicos. Sí, en ese sentido, claro, es vital en realidad los médicos. Lo que pasa es que está tan normalizado en el quehacer del día a día que ahora que tú me invitas a reflexionar respecto a esta pregunta, claro, medicina basada en la evidencia puede ser que sea como una moda que todos dicen, pero en realidad no es una moda porque es lo que hacemos todos los días. Cuando yo le ofrezco un tratamiento a un paciente, tengo que tener la evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? Estudios clínicos, fase 3, randomizados, doble ciego, que tengan impacto en la sobrevida global, etcétera. Es decir, una serie de indicadores que ha sido gracias a la investigación. Que han desarrollado otros, pero ¿qué tal si yo misma formo parte de esa investigación? Cada vez los campus clínicos, los centros de salud están desarrollando investigación clínica que es igualmente importante que la investigación en ciencias básicas. Muchas veces nos perdemos en que lo único que importa es la investigación en ciencias básicas. Yo creo que tiene un rol, ¿ya? Pero la investigación clínica es muy importante porque los resultados de un estudio de investigación, cuando tú los llevas al impacto clínico real, puede haber un delay bastante grande. Claro. Y eso sí que es trascendental. Además, si lo llevamos a la realidad chilena y lo llevamos a grupos específicos, puede que tus resultados sean completamente distintos. Entonces yo también creo que hay que, de nuevo, abrir la mente y abrir la posibilidad de investigación hacia otras cosas. Y en eso creo que tenemos harto que decir. Yo cuando empecé mi tesis doctoral, mi directora, una santa mujer, porque es muy santa, Cristina, me dijo, hombre, tranquilo, que la pólvora ya se inventó. ¿Ah? Como entendiendo, porque tú le dices a un estudiante, oye, hay que investigar, y los tipos piensan en crear una nueva vacuna, ¿cierto? Pero en verdad yo puedo pensar que el aporte que se hace es súper pequeño en una población particular respecto de una sintomatología o de un protocolo de atención a cierto grupo de personas en cierto sector de la sociedad y que está comprobado y recontra comprobado. Es un salto gigantesco, ¿cierto? No siempre hay que crear grandes chimeneas, diría yo. No nos vamos a ganar el premio Nobel, digamos, con las investigaciones quizás sí, pero no es el norte. No es el norte, sí, yo creo que el propósito también, y eso porque muchas veces también ahí hay frustraciones. Sí. Cuando las investigaciones que yo me sitúo, que pueden ser demasiado ambiciosas y no resultan o no son viables por una X factores, como por ejemplo puede ser incluso recursos disponibles, la persona, el investigador, se frustra, pero no se da cuenta que investigando, haciendo pequeños aportes, efectivamente yo puedo encontrar, no sé, el precursor para el medicamento que a mí me ayuda en la vida de ese paciente que está con un cáncer tipo 4, por ejemplo. Entonces yo creo que es ahí donde es bien relevante el aporte que hacen, en este caso, los docentes de la carrera, de las carreras de medicina en Chile, bueno, y en el mundo también. Yo creo manejar un poco las frustraciones o las ambiciones, cautelar las expectativas, yo creo que es súper importante a la hora, porque todos podemos hacer grandes aportes y muchas veces no nos damos cuenta de los aportes que son pequeños, pero muy significativos, que cada uno hace en los ámbitos de sus ocupaciones, sus profesiones. Dos cositas. Lo primero es que estamos desarrollando efectivamente un programa, Diego, unidad, ¿cómo lo llamamos? Al bienestar. Una unidad. Unidad, sí, puede ser. Una unidad. O una línea de investigación. Una línea de investigación en el bienestar docente de los docentes de medicina. En general, de docentes de ciencia de la salud, y vamos a partir, ya lo conversamos con la decana, vamos a partir con los profesores de medicina. Este año, es la idea, un poco de lo que hemos venido conversando, ponemos el foco en los estudiantes, pero también hay que poner el foco en los profesores, ¿no? Y la propuesta es sobre
bienestar e identidad. Es un tema muy bonito, muy poco estudiado, pero también queremos ser los primeros en dar este paso adelante. Así que muy probablemente te vamos a estar todo el año llamando, consultando y citando. Quiero hacer otra pregunta, Elsa, y Diego, si tú me lo permites, porque nos queda poquito tiempo. Y es que, ¿cómo visualizas tú, desde los procesos formativos y de investigación y tal, nuestra responsabilidad con la vinculación con el medio? ¿Cómo vamos como carrera de medicina a tributarle a nuestro contexto, a nuestra sociedad, a nuestro país, lo que estamos haciendo y lo que estamos soñando acá? Tremenda responsabilidad. Es un tema muy importante lo que tú has tocado, Daniel, porque esto es mi opinión bien personal, ¿eh? Yo siento que la universidad, a pesar de que se llama universidad en general, están muy cerradas, muy centradas en sí mismos, en estar entregando información y recibiendo información. Pero se les olvida, como todo en la vida, está dentro de un contexto. Y eso también es lo que hemos estado conversando con los alumnos. No sacamos nada con enseñar medicina de un libro si tú después te vas a ir como general de zona a un lugar donde no tienes nada. Entonces, es la salud y la medicina en el contexto de este país, y si quiere, en el contexto de afuera. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad también en la educación de nuestros alumnos, en que compartan y vivan esta medicina en el contexto que les corresponda, ya sea por territorio, por educación, por etnia, lo que sea. Tienen que entender que está todo dentro de un contexto. No es un libro, la medicina no es un libro. Y en ese sentido nosotros estamos desarrollando una serie de actividades y un programa formal de vinculación con el medio desde la docencia de los alumnos para que ellos puedan aportar y ser un aporte hacia las comunidades, que sirva lo que ellos están aprendiendo en el contexto del día a día de los pacientes. De hecho, les quiero contar de que ya hicimos la primera actividad con los alumnos de primer año, llevan muy poquitas semanas, ya fueron a conocer los campus clínicos, quedaron impactados de ver la realidad de salud de nuestro país. Esa es la realidad, y que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en el día a día de atender de la mejor forma posible a nuestros pacientes. Nos dieron muchísimas ideas en las reflexiones que nos entregaron, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer y seguir incentivando que somos parte de un contexto, de una comunidad, y somos un aporte. Y por lo tanto debemos tributar y debemos conversar con este contexto, no hacerle favores al contexto, sino que decir, nosotros como facultad, como universidad, tenemos una responsabilidad social innegable, y una de las principales características de hacernos cargo de esta responsabilidad es justamente salir y dialogar con nuestro entorno, que es constitutivo de quienes somos. Hablando de la realidad de los hospitales, mi cuñado es neonatólogo y contaba la otra vez que cuando tienen que darle suero a alguien urgente, el suero se entibia o se calienta para que no sea tan... Y nos decía que lo calentaban en microondas. Y le decíamos, ¿pero por qué no lo calientan en el baño María? Que es lo más lógico. Me decía, porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque microondas se calienta, pum. Es como que es a ese mundo al que van nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Más si les toca irse al sur o, qué sé yo, al norte. Claro, y también un mundo lleno de ideas nuevas y que tienes que empezar a inventar para poder dar la atención que corresponda. Sí, eso es una realidad, mucho ingenio dentro de las atenciones, dar lo mejor con lo que tengo. Oye, se nos acabó el tiempo. Se me hizo corto. Sí, estoy molesto porque no debiese ser de 2 horas este programa cuando venga Elsa. Oye, vamos a arreglarlo al tiro con Francisco Ortún. Sí, quiero muchas preguntas para Elsa. Estamos en el programa Diálogos Humanos que conducen Diego Arancibia y Daniel Sánchez, de la Facultad de Medicina y Salud y Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, junto con nuestra flamante directora de la Escuela de Medicina, Elsa Cabrera. Muchas gracias, Elsa.
las personas que nos están escuchando no están viendo su cara, pero ha sonreído desde que se sentó acá y ha hablado con mucho cariño, con mucha humildad, y eso para nosotros siempre es fantástico. Aplausos. Y es muy, muy, muy grato. Te voy a dejar al tiro convocada para que volvamos a reunirnos. Me parece, ponte tú cerrando el primer semestre, a ver qué tipo de evaluación podemos hacer, qué tipo de correcciones hay que hacer, cómo nos ha ido este primer semestre, y me gustaría también que pudiésemos ver allí cómo tributa la carrera de medicina a las otras carreras de nuestra facultad. Ahora que hablaba Elsa, yo me vinculaba con la entrevista la semana pasada con Irene, la discapacidad, me fui como en esa vuelta, como wow, acá hay un mundo que explorar. En la conformación de equipos de salud, finalmente. Nuestra querida directora nos dejó una canción que quiere compartir con todos ustedes, y la canción la presentas tú, Elsa, a ver cómo nos va. ¿Y por qué esta canción? ¿Qué te gusta esa canción? No, perdón, me salté una parte, nos queda un minuto. Diego. ¿Alcanzamos? Un minuto, vamos. Elsa. El más importante de todo. Esto es la mirada humanizadora, por decirlo así, y que nos conozcamos un poquito más, que te conozcan a ti también. Vamos a hacer una especie como de ping-pong. Yo te voy a hacer preguntas y tú las vas a responder. Qué nervio, ya, bueno. Vamos. ¿Nombre completo? Elsa Ana Cabrera Costa. ¿Cómo te dicen? Elsa. Sí, Fome. pero... Que se pueda confesar. ¿Y en la casa? Mamá, mamita. Principal virtud. Generosa. Principal defecto. Demasiado confiada. ¿Qué música escuchas? De todo, de todo. Pop, cumbia, reggaetón, clásica, muy bien. todo. Último lugar de veraneo. Playita, mi amado Papúo, que lo amo. Oh, Papúo, qué lindo. ¿Libro que estás leyendo o el último en leer? Medicina, básicamente. ¿Alguna novela? No. ¿O ninguna? ¿Algo Genética. No, que estoy metida en todo algo lo que fuera es de la genética. medicina. No, lamentablemente no. Ya. Tarea aparte del mindfulness. Sí. ¿Alguna serie que estés viendo ahora? En Netflix me encantan. Entre Tierras es la última que estoy viendo. Buenísimo. Entre tierras. ¿Mascota? No, ¿Una alegría grande tuya? mis hijos. ¿Una pena? Varias. Prefiero no decirla. Está bien, parte de la vida. ¿Tus hijos cuántos son? Tengo 2 hijitos, 11, Sofi y Alejandrito de 9. Bacán. Bonita edad. Y por último, placer culpable. Los arándanos y muchos arándanos porque me encantan. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, un Muchas aplauso, gracias. estuvo maravilloso, Sí, sí, sí. maravilloso. Gracias. Vamos con tu canción, Elsa, por Ay, favor. Flowers de Miley Cyrus. ¿Por qué? Porque me identifico con ella. Muy bien, vamos con Miley Cyrus y 7.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana. Radio Universidad Central indica la hora. Son las 12:59. Todos los martes a las 14 horas sintonice en Radio U Central. Máximo Rendimiento, un programa que te conecta con la actualidad y las distintas competencias deportivas del mundo. Síguenos